Bienvenida, doctora, me da mucho gusto y es un honor para nosotros contar con la conferencia magistral de la doctora Amparo Martínez. No hay necesidad de hacer gran presentación de la doctora, su trayectoria habla por sí misma. Y bueno, pues en este ciclo de conferencia que la Secretaría de Medio Ambiente, de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla ha impulsado, estamos conscientes de que la nueva normalidad nos va a imponer una forma distinta de tomar decisiones ante una manera distinta también de la conducta social que deberemos de tener. Lo que tenemos muy claro es que cada vez queda mayor evidencia de que el bienestar de la humanidad dependerá de la salud de este planeta. Y en eso parece que no hay discrepancia. Hay coincidencia entre todos los expertos que hemos venido escuchando respecto de que es imprescindible e imperativo que la salud de los ecosistemas se recupere para poder tener una garantía de la salud para los seres humanos. Nosotros aquí en la Secretaría de Medio Ambiente estamos tratando de ser un canal para la difusión del conocimiento de todo aquello que basado en evidencias nos permita desarrollar, modificar políticas públicas e incorporarlas a esta nueva normalidad en la que estaremos todos inmersos en el futuro inmediato. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a dejar con ustedes a la doctora Amparo Martínez. Brevemente les comentaré que, bueno, en este momento es la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Se ha desempeñado como directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, investigadora titular y coordinadora de grupos de aerosoles atmosféricos. Encabeza la Comisión de Evaluación de Políticas Públicas y la generación de programas educativos, divulgación, vinculación en cambio climático y desarrollo sustentable. Ha sido representante de México y negociadora ante organismos internacionales. Tuve la oportunidad de verla en acción ahí mismo en la COP y de verdad es un honor que tengamos a una mujer mexicana con esta capacidad y este calibre y este reconocimiento internacional como lo tiene usted, doctora. Y bueno, pues sin más, dejamos el espacio para usted. Gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenidos a todos y a todas quienes se incorporan a este webinar. Sabemos que aprenderemos mucho, que reforzaremos muchos conocimientos y sobre todo que tendremos más herramientas objetivas para la toma de decisiones, tanto en política pública como en la actividad particular. Muchísimas gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias, Beatriz. Me da mucho gusto a mí también estar con ustedes, siempre tan activos y propositivos. Eso entusiasma mucho porque la verdad, si no tenemos ahora gobiernos locales, estatales, federal y sobre todo ciudadanos y organizaciones públicas, privadas, de todo tipo, preocupados por estos temas y por lo que sigue, muy difícilmente podremos forjar un futuro como estamos clarísimos y sobre todo después de esta experiencia que necesitamos. Voy a compartir la pantalla para empezar la presentación e irnos así. Seguramente se pueden ir haciendo algunas preguntas por el chat, estarán algunos de mis colegas ahí pendientes, por si acaso puedan contestar y yo las contesto, por supuesto, todas las que sean necesarias cuando las que ustedes me indiquen que les parece que hay que contestar en ese momento. Entonces, vamos a hablar hoy un poco sobre, a ver, si estamos aquí ya. Está ya la pantalla compartida para todos. Bueno, pues, ¿y ahora cómo camino? Creo que ya, ahí está. Pues resulta que estamos ahora, después de esta, pues no después, estamos en medio todavía de una situación que ya no voy a calificar, no hemos parado de hablar de eso en 60 días por lo menos, pero cuando
cuando acabemos la cuarentena, en el momento que sea, cuando acabemos el aislamiento, seguramente lo que nos va a pasar es darnos cuenta que pues bueno, terminará esa etapa, ese evento especial de sanitario en este momento, y el cambio climático todavía va a estar ahí. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque, como ustedes saben, en cambio climático, una de las prospecciones o de las proyecciones que hay es que vamos a tener eventos de este tipo de los que no nos imaginamos, no sospechamos siquiera. Hay muchas hipótesis de otros de cuáles pueden ser, pero algunos que van a ser regionales, globales, y que no estamos evidentemente preparados, ni los países más desarrollados, ni otros países en desarrollo para ello. Pero bueno, empecemos por ver si nosotros, ahora que nos estamos tomando la temperatura cotidianamente y preocupados por esto, vamos a ver cómo anda el planeta. Esta es una lámina de la Organización Meteorológica Mundial, donde se ven los signos vitales del planeta, que a mí siempre me gusta mostrar como una parte de las cuestiones objetivas. Aquí no hay noticias falsas, aquí no hay malos entendidos. Esto es lo que se puede medir, esto es lo que se puede comprobar, esto es lo que se ha seguido durante decenas de años en las mediciones, y tenemos ya una diferencia de temperatura con respecto a la era preindustrial, a 1850 más o menos, de 1.1 grados centígrados. Tenemos una concentración de CO2 atmosférico, esto tomado para el año 2019, en términos anuales. Ahorita tenemos más que lo que dice ahí, pero es para mayo y abril, ya veremos a finales del 2020. Aquí está casi 408 partes por millón. Todos se acordarán cuando decíamos que no debía pasar de 350, que no podía pasar de 390, y ya pasamos 400. Tenemos una temperatura en los mares que ha subido de manera mesurable, podemos decir cómo ha subido. El aumento del nivel del mar está en 3.24 milímetros por año, y la extensión de los hielos, de las masas en el Ártico y el Antártico, pues han ido cada vez bajando más. En 2019 tuvimos el tercer registro más bajo desde que se tienen mediciones, sobre todo estas son satelitales, desde 1979, y el séptimo más bajo para el Antártico. El cambio climático, entonces, ahora al dar todas sus condiciones, cómo está, bueno, parecería evidentemente como un problema solamente de las ciencias duras, de la física, la química, la biología, pero resulta que no. Todos ustedes sabemos y tenemos muy claro que el cambio climático es un problema sistémico. El cambio climático actual, ha habido muchos cambios de clima en el planeta por distintas causas, y que se han estudiado y se conocen todo. En la escala que lo estamos observando, como lo estamos viendo, es un resultado de la forma en que los seres humanos nos hemos relacionado con el planeta, en nuestra producción, consumo y manejo, sobre todo de los recursos renovables y no renovables. El cambio climático, entonces, es también importante verlo como una expresión máxima de todos los problemas que ya veníamos viendo. De pronto tendemos a echarle la culpa al último villano que haya por ahí, o bueno, hay siempre villanos a la mano. El cambio climático está integrando una gran cantidad de cosas. Es un problema sistémico. Esto quiere decir que tiene relación con la economía, con la sociedad, con la naturaleza,
con los desarrollos tecnológicos, con cómo nos comportamos los seres vivos que estamos en el planeta y sobre todo los seres humanos. Una cuestión que es importante también es que pues hay unos límites planetarios que se han puesto, no recuerdo si los pongo por aquí, me parece que no los puse, pero aunque estamos muy cerca de alcanzar puntos de no retorno en muchos procesos o a lo que se ha dado en llamar límites planetarios, hay muchos estudios, el de Rostock, que fue el primero, ya ubicaba 9, y parece ser que ya pasamos más de 5 de esos límites planetarios, fuera de los cuales es muy difícil que la vida, y sobre todo que la vida humana, pueda seguir como la conocemos. Sin embargo, también, y aquí por eso pongo esta gráfica del protocolo de Montreal, también se ha demostrado que esfuerzos internacionales de mitigación pueden ser efectivos en un relativamente corto plazo, en unos cuantos años, desde que de los 70s del protocolo de Montreal, 70s, 80s, hasta ahora se han visto efectos. Por otro lado, también hemos visto los efectos de las actividades industriales, de las guerras, de las recesiones, los hemos visto claramente reflejados en cómo están las emisiones y cómo es el forzamiento climático en nuestro planeta. Hay otra serie de características que es conveniente tener en cuenta sobre los impactos del cambio climático, porque los impactos del cambio climático son diferenciados y no están ni van a estar uniformemente distribuidos, ni entre las regiones, ni entre las generaciones. Vamos a ver eventos muy distintos en las distintas partes del planeta. Las que nosotros estamos viendo van a ser muy distintas a las que vean nuestros nietos o los hijos de nuestros nietos, y en mucho va a depender de qué hagamos. Otro tiene un ritmo especial, el clima propio, pero sobre todo va a depender de qué hagamos y qué no hagamos. Otra cuestión muy importante, y es un tema en las negociaciones internacionales siempre, es que no hay equidad en los impactos económicos. Hay unos riesgos desproporcionados a países con ingresos bajos y que no tuvieron absolutamente nada que ver en la acumulación en la atmósfera de los gases de efecto invernadero, que hoy son los principales causantes de esto, de los forzantes climáticos, y van a tener muchas repercusiones. Por ejemplo, todas las islas, una gran cantidad de islas que pueden realmente desaparecer con esto que veíamos ya, cuando realmente ellos no tuvieron mayor participación ni a nivel industrial ni a nivel de cambio de uso del suelo, seguramente un poco más en ese sentido, pero no en la magnitud. No hay equidad, digamos, no es proporcional. También otra cuestión que es muy importante, y esto lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con lo del coronavirus, es que los impactos van teniendo sinergias entre sí y se retroalimentan con otros problemas. Este problema, que es un problema sanitario, pues se retroalimenta con otros, por ejemplo, los problemas de calidad del aire. Ya la semana pasada se habló un poco de eso, tal vez vieron un boletín que sacamos varias instituciones en donde comentábamos que era muy claro, también el propio secretario Toledo hizo una declaración muy clara sobre esto, que era visible el que en sitios que han tenido más contaminación históricamente en los últimos tiempos, era más la cantidad de gente que presentaba complicaciones. Ya se harán estudios para ver causa-efecto y qué tanto funciona, pero lo que se puede ver es esto. Y lo que sí sabemos es, con una gran cantidad de datos, es que los impactos del cambio climático se retroalimentan con otros problemas que no tienen que ver con condiciones sociales, con condiciones económicas y con otras condiciones ambientales. También sabemos que hay eventos extremos y hay posibilidad
de catástrofes climáticas con efectos persistentes. ¿Qué quiere decir esto? No es una catástrofe, siempre se oye súper amarillista, pero lo que sucede es que no conocemos todavía muchas cosas. La sensibilidad del clima tiene todavía muchos misterios para la ciencia y no sabemos en qué momentos puedan presentarse sí, eventos o catástrofes climáticas que puedan ser de largo plazo. Por otra parte, y esto tiene que ver con lo primero de que les decía que van a ser efectos diferenciados, es que el cambio climático es un problema que cambia con el tiempo. No podemos decir vamos a hacer esto de hoy y para siempre, sobre todo, por ejemplo, en adaptación, y pensar que eso nos va a funcionar ya. Son problemas que van cambiando, que tenemos que ir observando, que cada vez tenemos que aprender más localmente a hacerlo. La gran insistencia que hemos hecho todo el tiempo que podemos, muchos de los que trabajamos en este tema, en que tenemos que hacer investigación local, que tenemos que desarrollar la ciencia y la tecnología y los conocimientos en nuestras regiones, con la gente que conoce nuestros recursos, con la cultura, la biocultura que tenemos, es muy importante porque eso es lo que nos puede dar algunos indicios de los cambios que están ocurriendo. Sí, había puesto lo de los límites planetarios, solamente creo que la debía haber puesto antes. Bueno, esto es un gráfico que seguramente deben conocer, la presentación la tendrán, no me voy a adentrar más en esto. Hablando de la ciencia del cambio climático. La ciencia del cambio climático ha avanzado muchísimo. De que en los primeros reportes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que le daban por ahí de un 60 y tantos por ciento, casi 70% a las probabilidades, 66, 70% las probabilidades de que el calentamiento que se venía observando fuera producto de la actividad humana. Hoy estamos en los últimos reportes en un 95% o más, donde ya es inequívoco. No hay duda que es la actividad humana la que está causando la mayor parte de este calentamiento, con algunas interferencias pero en naturales y algunos otros eventos, pero es básicamente la actividad humana. Después de los acuerdos de París y los últimos reportes del IPCC que se hicieron porque a petición de la convención, tenemos más claros los tiempos y más claros cuáles pueden ser algunas de las actuaciones. Eso lo voy a tocar muy rápido, pero es muy importante porque para países como el nuestro, es muy importante ver que sí tenemos posibilidades. Está una de las resultados o de las conclusiones del reporte de si es posible detener o controlar el aumento de la temperatura más allá de 1.5 grados con respecto a la temperatura preindustrial, tuvo como respuesta de los científicos que participaron en el reporte un rotundo sí. Sí, pero necesitamos hacer cambios estructurales, fundamentales y rápido. Necesitamos hacer cambios sin precedentes en la forma en la que organizamos nuestra actividad, en nuestras diferentes actividades, sobre todo el manejo de la energía, el manejo de la tierra, nuestra relación con los ecosistemas, el tipo de tecnologías que usamos, todas las actividades que deben de transformarse absolutamente. Y solamente así, y si se empieza a hacer ese cambio ahora, de aquí al 2030, es que tendremos posibilidades de frenar un poco este cambio. Está también la importancia para la seguridad alimentaria y para también frenar y tratar de absorber o de aumentar la forma en la que logramos remover de la atmósfera los gases de efecto invernadero, el uso de la tierra. El uso de la tierra es muy importante y es una de las formas que nosotros tenemos con los recursos naturales que tenemos en este país, con la biodiversidad
con la diversidad biológica y cultural que tenemos, es una de nuestras grandes armas para poder enfrentar este fenómeno y la lucha contra el cambio climático, pero a condición de que no sea solamente este manejo, sino que cambiemos las relaciones que tenemos de distribución, de distribución de la riqueza, de producción del campo y de esa solidaridad entre todos los sectores que permita tratos justos y en donde se persigue el bienestar común. También el último, el de los océanos, es un punto en el que nos tenemos que adentrar muchísimo. Si en el público hay, estoy segura que sí, gente que trabaja en los océanos, en el tema de océanos, de las costas, de los ecosistemas acuáticos, tenemos que entrar muy fuertemente en ello. Ustedes saben que la acidificación que están teniendo, México está entre dos grandes océanos. La acidificación que están teniendo nuestros mares está impidiendo muchas de sus funciones principales de producción de oxígeno, de captura, y lo siguen haciendo, pero no a la tasa que se requeriría. Necesitamos encontrar soluciones y necesitamos aliarnos con estos ecosistemas para encontrarlas. Bueno, para hablar de cuestiones que ha encontrado la ciencia, porque como ustedes saben, se van encontrando distintas caminos y soluciones que muchos los tenemos ahí juntos, tenemos toda la posibilidad y no los vemos. Los contaminantes climáticos de vida corta también se les llama forzantes climáticos, que son los que les pongo ahí. Aquí ejemplificamos con carbono negro, metano, el ozono troposférico y algunos de los hidrofluorocarbonos que tienen una vida más corta. Se vio, y sobre todo ahora en el reporte de 1.5, que tiene un capítulo especial sobre eso, y también el próximo reporte de evaluación, el reporte 6, que va a salir del IPCC, trae un capítulo especial sobre esto. Y también, ya que estamos en anuncios, en la Sexta Comunicación Nacional de México, que está en la página del INEC, trae un capítulo especial sobre los contaminantes climáticos de vida corta, porque nuestro país es de los primeros y el primero en la convención en presentar sus contribuciones nacionalmente determinadas, incluyéndolos, aunque no sean obligatorios todavía para la convención, porque vemos que esto nos trae múltiples beneficios. Son contaminantes que producen un gran daño a la salud, a los ecosistemas, a los cultivos, a la infraestructura, y que vienen de tecnologías, bueno, exceptuando a los hidrofluorocarbonos, estos son otro caso, pero los demás en general vienen de tecnologías que tenemos, que se conocen y que podemos sustituir económicamente, socialmente, en términos de salud, éticamente, se puede y se deben de sustituir. Y aunque no son de un efecto de tan largo plazo como el CO2, y tendremos que seguir sin darle cuartel a la disminución del dióxido de carbono, estos nos pueden ayudar en este momento a frenar esto en los países en desarrollo, que es en donde más tenemos pues este hollín, como le llamamos al carbono negro, las fugas en las instalaciones de petróleo, de energía en términos de metano, la generación de ozono, sobre todo por el transporte, y el tratamiento de los hidrofluorocarbonos. Aquí, para mostrarles rápidamente lo que se ha visto, los beneficios de la mitigación combinada son estos que se muestran en esta gráfica. Tenemos que el calentamiento global evitado para el 2050, si no hacemos nada, nos podemos ir mucho más allá, y como les decía, como no sabemos cuáles sean las respuestas del clima ante cambios de este tipo, puede ser mucho más que estos 3 grados centígrados, sobre todo en las ciudades, donde le tenemos que agregar
a los impactos del cambio climático y al aumento de temperatura del cambio climático, tenemos que agregar el aumento de temperatura de la isla de calor en todas las ciudades, que es el efecto de la pavimentación, esta situación que se hace sobre todo en la parte céntrica de las ciudades, que hace que la temperatura sea mucho mayor que la de la periferia. Bueno, esto también va a tener consecuencias serias. Entonces, con estos aumentos que decimos, si no hacemos nada, pueden ser muy graves. Si solamente reducimos CO2, vamos a bajar un poquito. Si solamente reducimos carbono negro y metano, por hablar de los que tienen más poder de calentamiento, pues reducimos un poco más. Pero si hacemos una mitigación completa del dióxido de carbono y de los contaminantes y de los forzantes climáticos de vida corta, tenemos en el corto plazo, hacia el 2050, la posibilidad de frenar esto por debajo de los 2 grados centígrados. Suena muy, muy utópico, tiene que ser, como les decía, realmente muy fuertemente pues asumido esto y con mucha voluntad política y económica, pero en términos de la reducción de los contaminantes climáticos de vida corta, las tecnologías ya son existentes y además son estos contaminantes, sobre todo el carbono negro que se encuentra dentro de las partículas de 2.5 que habrán escuchado mencionar mucho recientemente en relación con la calidad del aire, se encuentran ahí y son los causantes de enfermedades, mortales, de enfermedades crónicas y de muertes prematuras, sobre todo de pulmón en las poblaciones, sobre todo en los países como el nuestro, en donde no hay control de las quemas de basura, del combustóleo, del diésel contaminante en alto grado, de las quemas agrícolas, en fin. Bueno, pues vamos un poco al tema, vamos rápidamente, al tema de las grandes apuestas para el siglo XXI, al menos para los inicios del siglo XXI. En los primeros 15 años, en 2015, en el mismo año, se hizo en la Asamblea de Naciones Unidas un gran acuerdo sobre una Agenda 2030 y sobre los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, y a unos meses después se hicieron los acuerdos de París para enfrentar el cambio climático. Ambos están íntimamente ligados, esto es, creo que todos lo tenemos muy claro. En el mismo reporte de 1.5 está este esquema que a mí me parece que es bastante claro. Y tiene que ver también con los tiempos en los que actuamos. Les decía hace un rato que muchas cosas dependerá de lo que hagamos. El momento de tomar decisiones nos llegó hace rato, algunas las hemos tomado, otras no. El futuro nos alcanzó demasiado pronto. Yo todavía recuerdo hace 20, 30 años cuando cuando decíamos que todo esto iba a pasar y que teníamos que actuar muy rápido y sentíamos que estábamos haciendo muchas cosas y por lo visto no hicimos prácticamente pues nada de lo que era importante o suficiente para frenar. Ahora tenemos mucho mayor conocimiento, muchos más posibilidades, incluso de comunicación entre nosotros para podernos comunicar este tipo de riesgos, este tipo de oportunidades, para saber que si resolvemos las condiciones de vida en la que vive nuestra población, lo resolvemos de la manera adecuada, esto va a poder ser perdurable. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de resolver en este momento el pensar que se tiene, sin muchos cambios, lograr el bienestar de la gente por un largo plazo. Entonces, todo lo que estamos viendo de cambios en el clima, de recuperar este balance o dejar de estar afectando de la manera que lo estamos haciendo el sistema climático,
con la concentración de compuestos en la atmósfera que están haciendo que se retenga este calor y se caliente el planeta, todos tienen que ver con cómo nos organizamos. Y los objetivos de desarrollo sustentable están hablando de la posibilidad de tratar diferente la tierra y lograr una seguridad alimentaria, o sea, lograr que no haya hambre, lograr disminuir la pobreza, en fin, todos conocen los 17 objetivos, pero quiero decirles que está perfectamente estudiado y modelado qué es lo que podemos hacer. A ver, en México, vamos a vernos a México. ¿Qué posibilidades tenemos? Aquí tenemos algunos de los, que tal vez ustedes saben que los inventarios, el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero es una información de interés nacional. Esto está catalogado en INEGI como una información que tenemos la obligación de tener, que el Estado mexicano tiene que tener, tiene que abrir. Tenemos que conocerlo todos en el país, tenemos que saber cuáles son las fuentes de nuestras emisiones para poder saber cuáles son las formas, las tecnologías de reducirlas. En este sentido, hay una periodicidad también en la que se reportan con más frecuencia anualmente las que tienen que ver con combustibles fósiles y otras que tienen que ver con usos de la tierra y con otro tipo de compuestos que se reportan con una periodicidad más larga. Los de la tierra son cada 4 años, las absorciones y permanencias, por lo cual esto que les muestro aquí todavía es de 2015, pero se está trabajando ya en el siguiente. Entonces tenemos estos datos. México, lo que tenemos ahora es estas emisiones de millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, 734 al 2017, con algunas variaciones. Y aquí viene otra vez el ejemplo de lo que les decía hace un rato, de que puede haber sinergias entre los efectos. Por ejemplo, si notan que las emisiones de 2015 subieron muchísimo para el 2016. Cuando empezamos a revisarlo, no nos explicábamos de dónde venía, porque se habían hecho las proyecciones, los cálculos de todas las fuentes y qué era lo que podíamos esperar. Bueno, lo que sucedió es que hubo una sequía que todo el cálculo que habíamos hecho de cómo iban a funcionar las hidroeléctricas, pues no tuvieron suficiente agua y tuvieron que meter combustibles fósiles para que funcionaran, y no estaban calculados en esto para que se hiciera, pero se tuvieron que meter porque si no nos quedábamos sin agua. O sea, tenemos problemas reales que hay que resolver, no todo es blanco y negro. Entonces tenemos que tener un mapa suficientemente claro de cómo están nuestras fuentes y cómo están nuestras posibilidades para hacer los cambios estructurales y transformacionales más fuertes, empezando por todos los que pueda ser más fácil, pero y otros irlos llevando paulatinamente, pero que podamos enfrentar este tipo de situaciones en donde el propio cambio climático nos va a jugar en este sentido chueco, ¿no? Entonces, aquí puse algunos de los objetivos de desarrollo sostenible con los que estaría ligado el actuar con una reducción de emisiones, esto es, con una mitigación. También la adaptación, que realmente lo que implica, hay gente que cuando uno le dice que tenemos que adaptar al cambio climático, dicen, o sea que ya nos resignamos. Bueno, un poco sí, hay cosas que ya no vamos a cambiar. Hay una buena parte que va a seguir. Si ustedes ven los modelos que hay de hacia dónde van las trayectorias de emisiones, toda la primera parte, todos los modelos coinciden. Y esa parte es a la que ya nos tenemos que adaptar y tenemos que empezar a ver cuáles serían las posibilidades en nuestra región específica
para ver si tenemos que cambiar cultivos, si tal vez hay caminos o sitios donde no debamos de construir ahí. Algunos ya lo sabemos desde ahora, pero hay otros que serán sitios de riesgo nuevos. Tenemos que ver cómo tenemos que hacer por ejemplo, la ganadería, o en dónde poner cierta infraestructura estratégica y en dónde no. Este tipo de cosas las tenemos que saber, y eso quiere decir irnos adaptando al cambio climático, quiere decir reducir la vulnerabilidad a la que vamos a estar expuestos, y estamos ya expuestos, pero que podemos prever, o que podemos de alguna manera vislumbrar. Y entonces tener varias opciones, pero sobre todo, y con esto lo que les quiero decir, es que lo que más importa es aumentar nuestra capacidad adaptativa. Esto quiere decir que tenemos en cada municipio, en cada localidad, en cada sitio de trabajo, tener una visión de un poco más de largo plazo, así como tenemos la visión para los terremotos, para esto que pueden ser en cualquier momento, pero que sabemos que ahí están y que estamos en un país que es así. Bueno, estamos en un contexto de cambio climático donde va a ir cambiando y donde tenemos que ver si nuestras actividades van siendo adecuadas a esto. Y en ese sentido es que en cambio climático, en la lucha contra el cambio climático, todo mundo tiene que ver en ello. Abogados, ingenieros, agricultores, toda la gente que está desarrollando actividades y que puede hacer estos cambios en su cotidianeidad, no solo personalmente, que es importante hacerlo, sino sobre todo de manera colectiva y como sociedades. Entonces la adaptación nos sirve para esto, y aquí en nuestro caso particular y de muchos países en desarrollo, los sistemas naturales los estamos viendo como una de las bases más importantes. Esto es, la política ambiental es importantísima para nuestro país, el que seamos capaces, como les mostraba en la gráfica anterior, que las absorciones y permanencias retiran de estas 734, digamos que están absorbiendo, no de estas emiten y se emitieron, pero están absorbiendo 148 millones de toneladas. Quiere decir que tenemos una gran oportunidad desarrollando empleos, haciendo agroecología, cambios, haciendo ganadería regenerativa, cuidando nuestros bosques, nuestras selvas, restaurando nuestras costas, y cuidando todo esto de también tener una forma muy buena de sistemas naturales de mitigación, y también de poder trabajar muy fuertemente y de influir en la economía. Esto se repite con lo que vimos hace poco, pero quería nada más recalcar la importancia entre la calidad del aire, de la liga entre la calidad del aire y el cambio climático. Lo hemos visto para cuestiones de salud, lo estamos viendo ahora, y tiene mucho que ver también con que todas las actividades que hacemos que producen algún tipo de emisión se reflejan en la atmósfera. Entonces, es muy importante el que tengamos buenos sistemas de monitoreo, el que seamos capaces de vigilarlos como sociedad, de estar exigiendo que se nos informe y que sepamos cuáles son las fuentes en cuanto hay estos cambios, las fuentes de donde vienen estos contaminantes o los contaminantes que existan, y cómo ir mejorando nuestra salud y nuestro ambiente. Cuando hablamos de salud y ambiente, por ejemplo, hemos tenido mucho la discusión. Hay un grupo muy importante intersecretarial que se llama el GISAMA, que es un grupo intersecretarial de salud, ambiente, agricultura, comercio, en donde lo que estamos viendo es que no podemos tratar uno sin lo otro. Ahora sabemos que le tenemos que poner mucha importancia a la salud, sí, a la salud humana, pero también se le tenemos que poner a la salud ambiental, porque ¿de qué sirve estar curando a gente que la vamos a regresar al mismo medio que la enfermó?
tenemos que curar al mismo tiempo a todas las dos cosas. Tenemos que recuperar nuestros ecosistemas y en ese sentido hay una gran cantidad de oportunidades que tenemos que vislumbrar en nuestro país para acciones en cambio climático. Los contaminantes climáticos de vida corta, el cambio de las estufas de leña, el ir introduciendo las diferentes energías renovables que sean en donde deben de ser y para lo que deben de ser. No hay ninguna energía renovable que nos vaya a dar el tipo de vida que llevamos ahora exactamente. Tenemos también que reducir la demanda, tenemos que reducir la demanda también de la tecnología que requiere grandes cantidades de combustibles, porque si no hacemos una reducción de la demanda al mismo tiempo que tenemos nuevas fuentes y una matriz energética distinta, no va a haber ninguna que alcance ni que se acople en el corto plazo. Por eso lo tenemos que ir haciendo al mismo tiempo y de manera continua. Por otra parte, tenemos otras grandes oportunidades para la lucha contra el cambio climático y para el desarrollo sustentable, que es de lo que les quería hablar hoy. Últimamente se habla mucho de economía circular. Al principio nos podía sonar como algo así, bueno, uy, esto suena muy neoliberal, muy... Fíjense que es una cuestión que no es absolutamente ecológica en muchos sentidos. No puede ser que desperdiciemos tanto, no puede ser que tiremos tanto en todos los sentidos, no solamente alimentos, no solamente recursos de uso cotidiano, sino también en las industrias, en la ropa. Ahí también tenemos que disminuir la demanda y la forma en la que, y el consumismo, pero también tenemos que aprender a que las cosas los instrumentos, incluso las grandes maquinarias, se vayan utilizando en distintos ámbitos dentro de su ciclo de vida. En esto es muy importante lo que ya se están haciendo en algunas grandes compañías, pero a nosotros lo que nos interesa y lo que podemos hacer, sobre todo más cercanamente y con todos ustedes, porque sí, es lo que podemos hacer con los ciudadanos, es la economía circular comunitaria, en regiones, en actividades similares, cómo podemos hacer toda esta gestión. Aquí están algunas páginas de algunos estudios. La doctora Cristina Cortina ha trabajado mucho esto y tiene muchísima información, no solo de ella, sino que recopila muchísimo, pero creo que son de las cosas que tenemos, de los temas que tenemos que explorar y que empezar a ver cómo lo ejecutamos en nuestros respectivos sitios. También, por supuesto, otra gran forma de enfrentar al cambio climático y de propiciar el desarrollo sustentable tiene que ser con políticas públicas. No hay otra forma, sino con la sociedad sola no lo va a poder hacer, el Estado solo no lo va a poder hacer, el sector privado no lo va a poder hacer solo, la academia con todo el conocimiento que tenga no va a poder hacer nada si no hay esta colaboración. Creo que ahora nada más a manera de ejemplos hay muchos otros de lo que se puede hacer. Tenemos que transformar cada política pública en una oportunidad de restaurar suelos, sembrando vida, está actuando sobre suelos que eran ociosos, tierras que no se estaban utilizando, y se tienen que recuperar suelos. Las áreas naturales protegidas son una herramienta magnífica, un instrumento de la política ambiental magnífica para ayudar en esto de la absorción, pero también en el impulso a nuevas prácticas en agroecología, en el cuidado y protección y uso también, como dice la CONABIO y tiene toda la razón, de la biodiversidad. Estos son nuestros grandes tesoros, el tener también un cuidado de nuestras distintas culturas y ver cómo tal vez de pronto en algún sitio cambien las condiciones del clima, pero hay experiencias en otro donde tuvieron ese clima en algún momento que tal vez está cambiando, en donde tienen experiencias que se pueden transmitir. Todo este tipo de cosas tenemos que aprovecharlas porque en ello nos va el futuro.
también, y ya para terminar, la educación. La educación es un punto fundamental, parece un lugar común, no nos cansaremos de decirlo, creo que nunca. Ahora lo hemos visto, el que estén los chicos fuera de la escuela, el estar teniendo que estudiar desde casa, todo. Hay una cantidad de cosas que no vamos a poder sustituir solamente con tener aparatos. La formación social, las actitudes que se van creando con el aprendizaje son fundamentales. Y el respeto al planeta, el tener la habilidad y las aptitudes, y además de las actitudes, para tratar al planeta de otra forma, como lo hemos venido tratando históricamente, al menos en los últimos 150 años, que hemos hecho muy buenas cosas, pero ahora ya tenemos conocimiento para hacerlas mejor y de manera muy diferente. Entonces tenemos que generar, no solamente la educación formal, tenemos que generar una cultura climática. Esto es lo que nos tocó. No es decir, ay, ¿cómo va a ser tan importante el clima? Que ahora tenemos que ser una cultura climática. Pues sí, no es solamente porque yo trabaje en eso. De verdad que sí, porque por lo menos todo este siglo es en lo que vamos a vivir. Todos los que estamos aquí, todos los que van a estar las siguientes décadas, es con lo que van a vivir con el cambio climático, así como también vamos a vivir con el estar en una zona sísmica, vamos a vivir a nivel global con esto. Entonces tenemos que generar esa cultura, y esa cultura que no sea, que no sea mal utilizada. Por eso decidimos hacer estos manuales junto con UNICEF, que que enfocan el cambio climático de acuerdo también a los derechos. No se trata de decir, mira, tú estás emitiendo mucho, te voy a aplastar y ahora voy a poner una máquina muy nueva que no emite. A ver, no, todo lo tenemos que hacer juntos. Tiene que venir al mismo tiempo el desarrollo, el bienestar, la salud, la prosperidad, junto con el cuidado del ambiente y junto con el freno al cambio climático. Y se puede hacer. No nos dejemos engañar con que no, es que primero tenemos que hacer esto porque ya después lo podemos hacer ya. Hay el conocimiento, hay la tecnología y tenemos que empujarlo. A veces no hay las condiciones momentáneas y se tienen que ir preparando, y en esto la sociedad, los gobiernos de todos los niveles, los distintos poderes del Estado tienen que ir trabajando sobre esto, porque es lo único que nos va a dar el futuro. En una época como estas, en donde podemos hasta estar dando conferencias por estos medios, y puede haber 467 personas, como dice aquí arriba en la pantalla, unidas, podemos hacer muchísimas más cosas. Entonces, la educación formal y no formal es fundamental, se debe de exigir al Estado, pero también se debe de propiciar en todos y cada uno de los rincones del país. Esto, bueno, son proyectos para la generación, la transformación energética, científica y cultural. Actualmente en el sector ambiental estamos hablando de las transiciones, de hacer una serie de transiciones agroecológicas, pesqueras, energéticas, de la producción, del consumo, del manejo de residuos. Se está hablando de una serie de transiciones que tenemos que empujar desde todos los sectores y desde todos los niveles de participación. Cuando pensamos en un cambio, cuando pensamos que lo queremos, pues lo más fácil sería que se fuera dando todo blanco y negro y bueno y malo, pero y resulta que a veces la realidad no es así, y tenemos que seguirle peleando para que las cosas se vayan dando como deben de ser, con concertación, con mucho diálogo, con mucha participación, pero también sin parar y con mucha firmeza. Realmente lo que yo les quería decir hoy es que si queremos avanzar en la lucha contra el cambio climático y por un desarrollo sustentable, lo que tenemos que hacer es no parar en la participación,
no parar en la opinión, en la crítica, pero sobre todo pasar del discurso a la acción y de la mano de todas los sectores que sea posible quieran participar. Les dejo aquí algunas plataformas que hemos desarrollado en donde están instrumentos que seguramente pueden ser de utilidad para, bueno, Puebla ya lo conoce muy bien, hemos trabajado para crear esta página de estados y municipios dentro de la página de país de cambio climático. Hay una serie de elementos, las evaluaciones que vamos haciendo de la política pública en cambio climático es también importante que la sigan y que apoyen, pero bueno, yo esto es lo que les quería comentar y estoy abierta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es un gusto, como siempre, un deleite tenerte aquí. Soy Santiago Creguera, subsecretario de Gestión Ambiental y Desarrollo Energético en el estado de Puebla, y tengo el privilegio de ser quien tendrá el gusto de hacerte algunas de las preguntas. Realmente tenemos más de 460 personas conectadas y tenemos el chat de preguntas y respuestas desbordado porque la conferencia magistral ha sido realmente única. Nos ilustraste muchísimo. Y bueno, pues aprovechando el tiempo que nos concedes, y bueno, Luis Fuello te está además mandando un saludo muy afectuoso en el chat, que además Hola, Luis. es plano y bueno, pues lo tendremos también muy pronto aquí como invitado impartiendo una conferencia magistral. Saludos a Luis Fuello y a todos los legisladores, a todos los presidentes municipales, funcionarios de las secretarías de Medio Ambiente de los estados que han atendido la invitación de la secretaria Manrique para sumarse a esta conferencia magistral, porque realmente pues también están ellos aprovechando el tiempo que tú nos otorgas, doctora, a todos los estudiantes, a los académicos. Realmente tenemos una audiencia muy rica, muy interesada en el cambio climático y en el desarrollo sustentable. Y bueno, pues si te parece, empezamos con algunas de las preguntas que tenemos en el chat. La primera es de Laura Sánchez. Dice, disculpe, doctora, una duda. La proyección de aumento de temperatura global, si no hay un cambio en nuestras emisiones en general, es de 1 grado centígrado más por década. Luego, Francisco Javier Contreras Hernández. Con la inactividad de estos 2 meses, las cifras mostradas en las gráficas se tendrán antecedentes de su reducción. Rogelio Barrios Rosas. ¿Cómo es que realmente podemos impulsar estudios de diagnóstico de vulnerabilidad y diseño de estrategias de adaptación al cambio climático a nivel local? Desde las universidades, los gobiernos municipales y estatales y la sociedad civil. ¿Cómo podemos producir ese conocimiento a nivel local que tanta falta hace para diseñar buenas estrategias de adaptación? Un par de preguntas más y a ver, están escritas por ahí para poderlas, para que me acuerde. Estoy tratando de anotarlas. A ver, la primera otra vez. La primera es, disculpe doctora, una duda. La primera es sobre la temperatura. La proyección del planeta, de aumento ya. de temperatura. Sí. La segunda es sobre la inactividad de estos 2 meses con respecto a las gráficas mostradas. La tercera es cómo podemos impulsar los estudios de diagnóstico de vulnerabilidad y diseño de estrategias de adaptación al cambio climático a nivel local. Y la cuarta es que si se ha pensado hacer algún trabajo conjunto con el sector salud para analizar más a detalle los efectos del cambio climático en la población, por ejemplo, en la generación de enfermedades infecciosas. Y la última de este bloque, si te parece, de Stephanie Pérez, ¿qué pueden hacer las comunidades rurales para ser resilientes ante el cambio climático? Bueno, muy bien. Vamos más o menos, vamos tratando de contestar rápidamente para que haya más posibilidades. De todas maneras,
vamos a guardar todas las que están en el chat y poco a poco, si pusieron sus datos, ahí iremos también contestando. Bueno, el aumento de temperatura estuvo alrededor de casi de punto 1 grado por década, 0.07, 0.08 por década desde 1880, de acuerdo a la NOAA, pero a partir de la mitad del siglo pasado se empezó a duplicar y el aumento y de una manera, la tasa de aumento de una manera mucho más fuerte. Se duplicó, se hace un promedio de 0.07, pero en realidad ya de 0.1 e incluso subiendo más el número, ahora exacto no lo tengo, pero sí, sin duda se duplicó cuando a mitad del siglo pasado, del siglo XX, en 1950, 60, ya se veía que se había duplicado. Pero ahora esto va de manera mucho más acelerada. Ha tenido algunos, ustedes habrán oído hablar de la pausa que se dio hace, o lo que se le dio por llamar la pausa, que parecía en donde había una desaceleración. Hay eventos que hacen que esto, que baje un poco la percepción y que baje el promedio decadal. Por ejemplo, cuando hay erupciones volcánicas que con los aerosoles y con los compuestos que sueltan evitan la entrada de la misma cantidad de radiación solar, esto produce bajas en la temperatura. Entonces, eso cambia los promedios, pero lo que es completamente cierto es que ese 0.07 que se venía viendo desde 1880 se duplicó a mediados del siglo pasado. Por otra parte, pero también, como les decía, hay una fuerte preocupación en que no conocemos la sensibilidad del clima y que se pueden dar cambios abruptos que vayan más allá. Por ejemplo, muchos modelos hablan de que podemos llegar a finales de este siglo hasta 3 y 4 grados si no se hace nada. Ahora, la inactividad. Sí, ha habido muchísimos estudios. Creo que no se habían hecho artículos tan rápido y que las revistas respondieran tan rápido. Yo no sé si también es una cuestión de mercadotecnia. Creo que después lo tendremos que ver con mucho más calma. No creo que se pueda empezar a hacer la ciencia de microondas tan rápido, pero han salido miles y miles de artículos. De veras es imposible seguir la pista. Sí hay una disminución considerable, prácticamente lo que quisiéramos con los acuerdos de París, que se disminuyera cada año, puede ser que este año se disminuya. El grave problema es que no es continuo, es que va a ser, y regresando otra vez vamos a volver a lo mismo. Los cambios que se plantean en términos de emisiones con el Acuerdo de París y para frenar el cambio climático tienen que ser estructurales, tienen que ser permanentes, que lo que logremos se mantenga en el tiempo, porque tenemos que recordar que el dióxido de carbono tiene una vida muy larga en la atmósfera. Entonces ya evitamos que esto se vaya a esto que se acumule. Tal vez dimos oportunidad a que se absorbiera un poco sin que estuviera habiendo la misma cantidad de entradas de emisiones, pero esto desafortunadamente, si bien es un respiro y está muy bien, pues no va a ser suficiente porque no es estructural y después, de hecho, lo que hay que evitar es que el regreso ahora a la nueva normalidad no sea quemando, como decía el otro día, hasta los guaraches, porque de pronto el ímpetu por la recuperación económica puede traer una falsa idea que se vale todo porque al fin que ya se ahorró en emisiones. No, la verdad es que no. Qué bueno, y no desaprovechemos esta posibilidad.
En México tuvimos incendios forestales al mismo tiempo, no tantos afortunadamente como la vez pasada. De todas maneras, nuestros colegas de CONAFOR los han combatido muy eficazmente, ya han trabajado muy fuerte en ello, pero hubo menos daños, pero tuvimos también contaminación que no nos esperábamos. Entonces, la respuesta es, sí sirve. Sí, bueno, sirve en términos de que baja ligeramente en este momento la presión, pero no para la lucha contra el cambio climático en el largo plazo, ni contra todos los problemas que tenemos de salud. Impulsar los estudios a nivel local es exactamente lo que tenemos que hacer. Exactamente lo que tenemos que hacer. Para eso están muchos instrumentos que estamos generando en las distintas secretarías, en SEDATU, en Bienestar, hay atlas también de cómo están las capacidades para energías renovables a nivel de microescala y mesoescala a nivel comunitario. Tenemos el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático que está municipio por municipio viendo algunas de las variables climáticas que más pueden pegar para que vayamos aprendiendo cómo enfrentarlas, y en eso además tenemos que irlo enriqueciendo y aumentando. Hay cosas que solamente con la información local podemos hacer. Entonces, creo que la participación de las instituciones locales, tecnológicas, de educación media, de educación superior, todas las que estén revisando sus regiones, sus localidades, comparándolas con otras y consultando además a la gente que tiene los conocimientos de cómo es la región y cómo han visto los cambios. Esta conjunción les va a poder ayudar mucho a observar cambios y a podernos adelantar con estrategias. Bueno, también tengo que decir que vamos a tener un PRONACE que está con CONACYT, que es un programa nacional de cambio estratégico, que es de cambio climático y calidad del aire, en donde las universidades locales, esto van a poder optar por hacer también algunos estudios, y vamos a tratar de que llegue a lo más posible. Vamos a tener también proyectos, estos ya estamos trabajando en ellos, el sector ambiental, proyectos que van a ser pues un tanto demostrativos, una fuerza de irnos con distintas áreas. Ya no queremos proyectos aislados donde solamente se vea una cosa en una comunidad y se trabaja 2 años y se le abandona, y después en otra y se hacen 10,000 talleres y después nadie se queda con un cambio real. Lo que queremos ahora con los programas que estamos haciendo entre salud, bueno, por supuesto todo el sector ambiental, todos los organismos del sector ambiental, el sector salud, el sector bienestar, estamos viendo de poder llegar también a algunas áreas de SADER, de agricultura, de tratar de llegar a zonas donde se hable con la gente nos plantee cuáles son los problemas, intercambiemos, decidamos qué cosas se pueden cambiar. Sí hay que hacer una ganadería de manera diferente, porque resulta que muy poquitas vacas están acabando con una riqueza impresionante de bosques y ni siquiera en términos económicos reditúa lo suficiente. Podemos cambiarlo para que sea una ganadería regenerativa, meter agroecología en todos lados, meter el manejo de residuos que nos están afeando y haciendo que nuestras tierras se descompongan. Tal vez hay otras áreas que tengan más vocación más cercana, urbana. Tal vez tenemos que empezar a ver, bueno, ¿qué hacemos con esas grandes zonas de chatarra? Si pueden utilizarse por la industria, por ejemplo, para que contaminen menos, que utilicen chatarra de los coches, por ejemplo, para hacer esto y limpiemos grandes cosas. Tenemos que ver en qué sentidos tenemos que cambiar incluso las normativas que tenemos, de manera que faciliten esto. Pero somos los ciudadanos, los funcionarios, los académicos, el sector privado, quienes tienen que ir detectando estas oportunidades, y de verdad detectándolas no para ver quién se beneficia personalmente de esto. De verdad, si buscamos el bien común, todo mundo gana. En ese sentido, sí estamos también hablando de la transversalidad con la que estamos
estamos empezando ahora estos proyectos que yo espero que ya se noten mucho más en territorio el próximo año. Esto a veces no camina tan rápido como quisiéramos, pero estamos trabajando con el sector salud mucho. Les hablaba ya de este proyecto intersecretarial de GISAMAC, trabajando enfermedades infecciosas, trabajando enfermedades que tienen que ver con el ambiente, en todos esos infiernos ambientales que les ha llamado el secretario Toledo, pero también trabajando con enfermedades por vectores, que es la que se sabe que van a aumentar porque un cambio en la distribución de muchos de los vectores que pueden ser insectos, pueden haber otros, la mayor parte son insectos, pero que al cambiar de distribución van a cambiar también las enfermedades. Hay estudios también que se están haciendo con el sector salud. Finalmente, las comunidades rurales. Miren, déjenme comentarles, las ciudades son el eje de la lucha contra el cambio climático, en términos de que es el 1% ocupan el 1% de la superficie del planeta, pero gastan casi más del 70% de la energía en muchos campos, producen una gran cantidad de PIB, y todo esto. Hay que trabajar muchísimo en los sectores urbanos porque además conocemos cómo cambiarlos, y las hemos hecho muy mal las ciudades, las hemos hecho de una manera muy caótica, en donde son muy poco amigables, y tenemos toda la posibilidad de hacerlo, sobre todo en México, donde tenemos muchas ciudades medias. Pero las comunidades rurales son el alma de la transformación. Son el alma de la transformación, no en un sentido metafórico, ni quiero ponerme filosófica ni nada, sino que tenemos la posibilidad de conservar nuestros recursos naturales, que son tan ricos en este país. Si tuviéramos un país en donde pues lo que tenemos que hacer es ya poner todo prácticamente en macetas y ponerle a todo cemento y todo esto, bueno, pues a lo mejor lo tendríamos que hacer porque no tenemos otra cosa. En este país no es el caso. Tenemos todo por hacer, tenemos ríos sucios que hay que limpiar, tenemos costas maravillosas que se están acidificando y que están ensuciándose. Tenemos todas las posibilidades de organizarnos para que las distintas vocaciones que tienen en las comunidades en términos de producción, en términos de aprendizaje, se puedan ir desarrollando sin abandonar el ambiente. Se puede empezar a trabajar cuestiones con tecnologías más avanzadas, sin que esto quiera decir que vamos a abandonar los ecosistemas naturales solamente por máquinas. Pero entonces las comunidades rurales, lo primero que tienen que hacer es conocer su propia vulnerabilidad, tener una organización que pueda enlazar los distintos sectores. No se trata solamente de resolver para los que hacen agricultura en un sitio y para los que van a hacer la distribución de los alimentos, para los que hacen ganadería o para los que tienen pequeños negocios. Se trata de que podamos organizarnos a nivel rural viendo hacia el futuro. Y sobre todo tomando en cuenta que tenemos una gran cantidad de jóvenes que abandonan el campo por falta de oportunidades, porque son aburridos o porque no tienen posibilidades de mayor educación. Creo que tenemos que transformar nuestras comunidades rurales en sitios que atraigan a los jóvenes, que atraigan a la gente que quiere vivir con bienestar, con salud, con una tipo de vida que no dañe al ambiente. Hay muchos programas, yo los invito a que, para no echarles demasiados rollos, a que estén pendientes de los programas que estará anunciando el sector ambiental. El 5 de junio es el Día del Medio Ambiente. Vamos a hacer anuncios de algunos proyectos que se están gestando y dentro de los cuales se pueden hacer símiles en distintos sitios y en distintos sectores. También puede ser que haya sectores de la población que quieran apoyar un cierto lugar para que se recupere una cascada, que se recupere un río,
que se cambie un cierto tipo de producción. Creo que tenemos todas las posibilidades que nos dé la creatividad, la voluntad, y que además tenemos el derecho de hacerlo. Tenemos el derecho a que se tome en cuenta que queremos vivir en un ambiente distinto, en un ambiente sano, y que lo podemos tener. Entonces, participación social, acción, organización y muchos enlaces entre los distintos sectores es lo que se puede hacer en las comunidades rurales y en general en todos lados. Gracias, doctora. Pues empezamos con otro bloque. Aprovecho para agradecer también a Javier Cobos y a la Dirección de Cambio Climático y Ciudades Inteligentes, quien tras bambalinas son quienes se encargan de todo lo que es la organización de estas conferencias magistrales que han innovado aquí en la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial. Tenemos, como les decía, un buen número de preguntas. Ahora, si nos lo permites, doctora, pasamos a otro bloque. Empezaríamos con una pregunta de Federico Gutiérrez y dice: ¿realmente se está deteniendo el cambio de uso del suelo y el deterioro de los ecosistemas en México? ¿Qué opinión tiene el INEC respecto a esta situación? ¿Y qué opina usted sobre la publicación del acuerdo de la Secretaría de Energía y del SENACE? Desde Laura Sánchez para todos los panelistas. A ver, ahí fueron tres preguntas, ¿verdad? El uso de la tierra. El uso del suelo y el deterioro de los ecosistemas en México. ¿Qué opinas sobre el acuerdo publicado por la Secretaría de Energía y el SENACE? Y luego una pregunta de Laura Sánchez para todos los panelistas. Desde su punto de vista, ¿cómo acercarle la información a la sociedad en general para que realmente puedan ser agentes de cambio? Luego Jorge Araujo dice: ¿hay impacto por los ciclos de fósforo y nitrógeno en los mantos de agua? Rogelio Barrios Rosas: ¿qué pasaría con el metano producido en el relleno sanitario o por la agroindustria de amplia escala? Ahí no podemos resolverlo por tecnología, más bien por cambios en las prácticas de estas industrias. Y Alexandra Senses: ¿cómo compensarán el incremento de emisiones que ya está causando CENER por arriba del business as usual? ¿De dónde saldrán las reducciones adicionales que se presentarán en la próxima COP? Perdón, está mi señal un poco inestable y la última pregunta, perdí tu voz. No te preocupes, doctora, la repetimos con mucho gusto. Una pregunta de Alexandra Senses: ¿cómo se compensará el incremento de emisiones que ya está causando CENER por arriba del business as usual? ¿Y de dónde saldrán las reducciones adicionales que se presentarán en la próxima COP? Y una última pregunta de este bloque: ¿qué estrategias tiene consideradas el INEC y la Semarnat para impulsar y fortalecer en estados y municipios la actualización de sus inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que hay una gran brecha en esta materia? Y bueno, esta pregunta última fue de David Uribe. Muchas gracias. Me coloqué el ventilador aquí porque hace un calor tremendo aquí y me dio justo en el ojo, entonces a veces casi no puedo, pero bueno. Voy a tratar, algunas preguntas o algunas respuestas engloban varias preguntas. ¿Cómo vemos lo del uso de la tierra y del suelo? Creo que tenemos que ser muy claros. Hay áreas en las que uno no puede tener la información completa y es un poco irrespetuoso decirlo porque hay quien está haciendo los censos estrictos sobre este tipo de cosas. Entonces quiero
dejar muy claro que puedo hablar en general de algunos de los temas, otros no son de mi competencia y por tanto puedo tener, no puede ser que no tenga toda la información y no me gustaría ser injusta o dar opiniones que no concuerden con la realidad. Entonces, la parte que sé es que seguimos teniendo problemas con los cambios de uso del suelo, evidentemente, pero no es homogéneo en todo el país. Tenemos como nuestro país no es homogéneo en casi nada, en este sentido, tampoco lo es en términos de las medidas sobre cambios de uso del suelo. Sigue una deforestación, las actividades ilícitas no se han podido parar, tenemos una posibilidad muy, muy débil en cuanto a la vigilancia, cada vez tenemos menos gente y un problema que sí tenemos que actuar de frente y eso lo tenemos que hacer como ciudadanos, como funcionarios y como ambientalistas, es que quienes han estado en la primera línea defendiendo en las comunidades el que no haya cambios en el uso de la tierra, que han estado viendo o luchando contra la deforestación, que han sido muchos defensores ambientales, han estado siendo asesinados en los últimos años de una manera pues inaceptable. No podemos ya permitir que esto siga sucediendo. Yo casi diría que tenemos que cada vez que se tenga una especie de pacto en el que si a alguien le hacen daño por estar luchando contra algún ilícito contra el ambiente, pues casi automáticamente se tenga que parar ese ilícito con todo. Tenemos que tener nuestra protección de la gente ambientalista que trabaja en todos lados. No podemos permitir que eso siga sucediendo, porque quien mejor puede defender en condiciones de que no se tiene ni una visión, ni una posibilidad todavía por satélite de estar vigilando todo. Bueno, no lo tenemos ahora, podríamos llegarlo a tener, hay que ver también de tener todas las posibilidades, pero quienes pueden saber y defender mejor son las propias comunidades, la organización de las comunidades, pero de ninguna manera deben de verse expuestas a situaciones como el crimen organizado y todo esto. Entonces, no se ha detenido como quisiéramos. Existe todavía el problema y tan existe que tenemos muchos ambientalistas asesinados. Y esto tenemos que verlo como sociedad y detenerlo con todas las posibilidades del Estado, pero también exigirlo. También hay cuestiones técnicas, también tenemos que ver con cada estado y con cada municipio los ordenamientos territoriales, los ordenamientos ecológicos, que se respeten. En muchos sitios no están definidos, no hay programas, y esto hace que ante los vacíos, pues siempre habrá algunos vivales que los llenan. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo el saber que las condiciones, que ahora el uso de la tierra es una de nuestras principales armas para el futuro, para luchar contra el cambio climático. Sobre el SENACE, entiendo que esto es una cuestión que van a tener que tratar entre la industria o los empresarios y la CENER por los términos de los contratos. En la parte de los términos de los contratos no puedo opinar. En términos de que requerimos un cambio de la matriz energética, se requiere esta de manera urgente. No tenemos que observar las escalas. Creo que no se trata, como les decía, no va a haber ninguna energía renovable que pueda suplir todo lo que hay ahora. Tiene que ser de acuerdo al lugar, tiene que ser con una rectoría muy clara todavía de un sistema
central que permita que haya una armonización dentro del sistema eléctrico, que hay todas las posibilidades de hacerlo. Tiene que ser a las escalas que se pueda manejar y que se pueda garantizar, sobre todo, que todos los ciudadanos van a tener el derecho a estas energías. Creo que tenemos todavía mucho que hacer en eso, mucho que caminar, que no tenemos que bajar la guardia y que no tenemos que dar por definitiva ninguna medida en este sentido, porque se está haciendo camino al andar y tenemos que ir haciendo estos análisis, estas propuestas y bueno, y la parte legal y de los convenios que hagan ya está en otro sitio. Pero lo que es cierto es que tenemos que impulsar un cambio en la matriz energética, pues paulatinamente, pero sin parar, para poder lograr los fines que se quieren. Y para esto hay que buscar pues las mejores escalas y las mejores formas de que esto sea de manera coordinada. La información, pues de cómo pasar mejor la información de cambio climático, díganme ustedes, por favor. Hacemos todo lo que podemos, todo lo que está, todas las plataformas, todas las conferencias, en todos lados está. Creo que hay muchísimo más información. A veces hay tanta que puede ser confusa, porque no sé si lo han notado, muchas veces se meten a la red y ponen cambio climático, y las primeras páginas que salen son las de los negacionistas, que empiezan con un discurso que parece muy convincente, y después se da uno cuenta que no es eso. Entonces nosotros hemos hecho una biblioteca digital en la página de País, donde más o menos recomendamos algunas de las mejores páginas que nos parece que son confiables, por lo menos. Y todas estas plataformas, por eso se las mencionaba al final, son las que tenemos que dar. Pero sí tenemos la obligación todos, sobre todo, y al igual que con toda la información, de asegurarnos que nuestras fuentes sean válidas, sean confiables y para que pueda ser útil. Los mantos de agua, lo que habla sobre el metano, Rogelio, hola Alejandra Senses, pues son varios temas que podemos tratar simultáneamente. Los problemas del agua, tenemos que tener una Conagua fortalecida, una Conagua en donde se actúe en todos los estados. Como ustedes saben, pues es en los estados, en los municipios, se les entrega el paquete de agua y ahí es en donde se distribuye. Eso no es a nivel federal, sino es a nivel local. Hay que ver cómo se utiliza, hay que tener mucho contacto con los funcionarios, con tener los tratamientos que se requieran. Estoy diciendo cosas que son verdaderamente de sentido común, digo, casi da pena, pero de verdad es que no se realizan lo suficiente. Y si no tenemos la posibilidad, o si no tenemos la voluntad de que las cosas, pues que cada quien se haga cargo de lo que le toca, por supuesto, pero somos un país demasiado grande y tenemos que tener una sociedad mucho más activa, vigilante, demandante, y pendiente de lo que pasa. Las cuestiones de lo del metano, pues sí, hay muchas escalas en las que esto se puede utilizar. Por ejemplo, aquí habla Rogelio de agroindustria, pero está, por ejemplo, el metro de Monterrey, que trabaja con el metano, con una buena parte de la energía de los residuos sólidos urbanos. Tenemos muchas posibilidades de que esto funcione a distintas escalas. Creo que nuestro país, por la heterogeneidad y las diferencias que tiene, el apuntar a proyectos de mediana y pequeña escala, pero con una organización y una estrategia centralizada, son los que nos pueden ayudar a encontrar en cada sitio lo mejor. ¿A qué le estamos apuntando en las reducciones ahora? Pues le estamos apuntando mucho a la eficiencia energética. Tenemos mucho que hacer en eficiencia energética.
CONUE ahí está trabajando fuerte, pero nos hace falta meterle mucho a eso y nos va a dar grandes reducciones. Tenemos, bueno, ya hablamos de los cambios en la matriz, pero en el manejo de residuos, tenemos muchas posibilidades también. La ganadería es una gran fuente de emisiones también, de emisiones sobre todo de metano y de óxidos de nitrógeno. Tenemos mucho que hacer ahí. En el transporte es fundamental y es una de las partes de las ciudades que tenemos que ver. Y tenemos sobre todo, y esto ya lo sabemos, optar por transporte multimodal, por cambios en este tipo, que dejar esa filosofía de que todo lo que consuma gasolina y combustibles fósiles con lo que se puedan dar. Tenemos la electromovilidad, es una fuente que se está hablando mucho, pero sobre todo a nivel de transporte público. Y ahí tenemos que ser muy creativos, no podemos pensar en un trolebús que ande por las calles, por las pequeñas calles de Guanajuato o por nuestras pequeñas calles de coloniales. Tenemos que ser muy creativos y ver cómo podemos hacer este tipo de cosas. No puede andar tampoco todo el mundo en bicicleta, tenemos sitios súper empinados, empedrados, o otros donde el calor, las temperaturas tampoco lo permiten. Tenemos que ser mucho más creativos, pero definitivamente tenemos que apuntar al transporte multimodal y bajo en carbono. Estados y municipios, bueno, qué bueno que me hacen esa pregunta, va a parecer que me la hicieron a propósito para que pudiera yo anunciar lo que se está haciendo, pero como ustedes saben, estamos haciendo cursos, como muchos de ustedes sabrán, estamos haciendo cursos en línea para autoridades municipales a través de la plataforma del INAFED, del Instituto para el Fortalecimiento del Federalismo. Tenemos un convenio con ellos y hemos hecho cursos sobre mitigación al cambio climático y sobre la elaboración de inventarios. Se hizo el primero, el segundo semestre del año pasado, dura varios meses, y ahora está por empezar otro. Tenemos una lista de espera muy grande, pero ya hemos capacitado cerca de 2,000 funcionarios locales, público general, en los cursos en línea. Se tiene certificados y todo, y bueno, esos están ahí, y trataremos, se han elaborado manuales y con varios módulos. Entonces tenemos toda la posibilidad para ir formando, sobre todo a nivel local, en donde a veces es tan variable o tan móvil la planta del personal, que es importante una preparación continua. Y sí, para los inventarios tenemos un curso especial que está por empezar ahora. Por favor, véanlo en nuestra página. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar con las preguntas. No sé cómo andemos de tiempo, doctora, si todavía podemos hacer un bloque más. Pues el último, por favor. Muy bien. Yo tengo que ir a otra reunión, aunque no puedo decir que va a haber tráfico para pasarme a la otra reunión. Sí, tengo que estar. Perfecto. Bueno, hacemos un bloque rápido. Aprovechamos para informarles a toda nuestra audiencia que en la página de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla se encontrará esta presentación, esta videoconferencia aquí en las conferencias anteriores puedan estar accesibles para cualquier persona que las quiera ver, así como las presentaciones de nuestros ponentes. A ver, vamos a continuar entonces con las preguntas. Tenemos una pregunta de Brosnar López sobre cómo la economía circular en México, que bueno, ya de alguna manera lo comentaste tú en tu presentación. Una pregunta del doctor Luis Fuello sobre las metas del Acuerdo de París, si México va a poder cumplir con las metas del Acuerdo de París y con las metas de cambio climático que se ha propuesto.
una pregunta de Carla Carrillo. ¿Qué mecanismos institucionales de información local tenemos al alcance como educadores para estructurar proyectos y alternativas de intervención con la sociedad? Y una última pregunta de Jorge Martínez. ¿Cuáles son los datos más recientes del INEC respecto a los costos de abatimiento y ahorros económicos de los cobeneficios? La realidad es que tenemos muchísimas preguntas. Les ofrecemos una disculpa a toda la audiencia porque desafortunadamente no podemos hacer todas y como les comentamos en las sesiones anteriores con el doctor Rodolfo Lassi y con la maestra Dolores Barrientos y la doctora Amparo nos lo permite también, haremos una sesión Hangout en donde exclusivamente invitaremos a toda nuestra audiencia, simplemente ya no a conferencia magistral, sino a ir contestando a cada una de las preguntas que nos han hecho ustedes como participantes en estas videoconferencias magistrales, a fin de que nuestros ponentes nos puedan deleitar con sus respuestas también. Así que pues ese sería el último bloque de preguntas, doctora, antes de que te puedas subir al coche para tu siguiente reunión ya de manera muy breve. Y posteriormente a esto le cedería la palabra a la maestra Beatriz Manrique para que haga simplemente la clausura de la sesión, si nos lo permites. Sí. Bueno, economía circular. Hemos estado trabajando recientemente en esto, sobre todo invitando a muchos interesados. Creo que nosotros, evidentemente, nuestro interés es en la parte de mitigación, de reducción de emisiones, de todo esto, pero la economía circular va mucho más allá. Yo les diría, y aquí voy a hacer un anuncio, ya que ya lo había hecho, en la página del INEC tenemos muchas presentaciones, estamos haciendo algunos estudios con otros países de Latinoamérica, a ver las posibilidades que tenemos para echar a andar distintos aspectos de economía circular y en qué sectores sería más importante o más viable empezarlos. Yo los invito a que visiten la página también de la doctora Cristina Cortinas, donde ha recopilado, se ha especializado en esto y es buena colaboradora en nuestra y nosotros de ella, para ver de acuerdo a los distintos sitios. Creo que con ver los principios uno puede, en la actividad en la que esté, empezar a planificar y a vislumbrar cómo se puede hacer. Lo que les puedo decir es que sobre todo en términos de economía circular comunitaria, pues no está todo escrito. Son cosas que hay que desarrollar y hay que empezar a trabajar, pero tampoco estamos partiendo de cero. Hay experiencias en todo el mundo, esto tiene que ver también con el tipo de materiales que utilice la industria, con el tipo de insumos que tenemos. Y desde elegir los insumos que puedan ser susceptibles de ser reutilizados o que en su ciclo de vida no tengan, vayan teniendo unas posibilidades diferentes de uso, es una. Otra también el que pues se utilice lo menos posible. En fin, hay toda una sistematización del conocimiento que se está haciendo en economía circular, que yo les digo, hay dos fuentes donde se pueden encontrar mucha información, pero sobre todo pues en sus institutos cercanos, en las universidades, en sus comunidades, empezar a hablar sobre qué tipo de procesos hacen en donde lo que deja uno le puede servir al otro o al poblado vecino, y cómo organizar esto en una manera pues realmente sistemática y seria para poderlo hacer. A veces con las ideas un poco más obvias puede uno llegar a cosas importantes, aunque no todo se va a resolver así, pero es importante empezarlo a ver. Es muy difícil aquí dar ahora una conferencia de economía circular. Las metas de los acuerdos de París. Miren, esto no lo sabemos. El cumplimiento, la entrada en vigor
de los compromisos es en 2020, fue en 2020. Y es de 2020 a 2030 que tenemos que cumplirlos. Para hacer esto tenemos que preparar muchas cosas. Depende de mucho de lo que hagamos, de la velocidad que metamos y pues esto no está claro para nadie en el mundo. Y bueno, y en algunas áreas parece que tenemos más posibilidades. Les decía que estamos viendo en el campo de las soluciones naturales muchas, en los residuos, en la eficiencia energética. En otros tenemos muchas posibilidades, pero no se están tomando todavía los pasos y tenemos pues, como sociedad cómo lo hacemos. Esto pues podemos tal vez en un par de años más ir haciendo un recuento. Por lo pronto podemos decir que para algunos de estas metas estamos un poco más preparados que para otras. La parte habitacional en algunas ciudades, en la parte de cambio en el transporte, puede dar un cambio muy, muy rápido. En la eficiencia energética puede ayudar también a dar cambios rápidos, pero no está todo hecho. No lo sé, pero vamos a poner en lo que, mientras podamos hacerlo, todo lo que esté de nuestra parte para aumentar las posibilidades de que se cumplan. Y además de tener más y de encontrar nuevas posibilidades. Y sobre todo cuando la gente se convenza que el cumplir con los acuerdos de paz, que el cumplir con las metas, no significa hacer sacrificios, sino significa hacer inversiones para vivir mejor. Y hacer inversiones para el futuro. Mecanismos educativos, ya me habían hecho la pregunta hace poco. Nosotros tenemos estos manuales que ofrecemos, son para secundaria, para primero y secundaria, van a estar, ya la SEP los va a distribuir después de una etapa que tuvimos que posponer por la pandemia. Ya estábamos empezando con los pilotos cuando lo tuvimos que suspender, pero hay materiales ya y bueno, podemos hacer una consulta específica. Tenemos una parte donde se trabaja educación en el INEC, a donde se puede acudir. Los datos de costos de abatimiento, tenemos todo un estudio que estamos actualizando. Teníamos el dato de que cumplir pusimos como ejemplo 30 medidas de las metas que pusimos en las contribuciones nacionalmente determinadas. El cumplir con todas de aquí, del 2014 al 2030, nos salía más barato que no cumplirlas, con todos los beneficios que traía el cumplirlas. Era un costo alrededor de 123,000 millones de dólares acumulados para cumplirlos, más o menos, igual me falla la cifra, pero creo que sí era esa. Y tenemos, el no cumplirlos nos hacía gastar mucho más. Entonces, el quedarnos con business as usual, como dicen, o la inacción nos costaba más cara y además con un ambiente mucho peor, mucho más empobrecido, y cada vez nos saldrá más caro tomar las medidas si no las vamos tomando ahora. Vamos a presentar muy pronto los datos actualizados. No varían mucho en términos de que sigue siendo mejor actuar que no actuar, pero no lo queremos decir como un acto de fe, sino con los números respectivos. Y bueno, me parece que ya tenía algunas cosas. Los mares tenemos que atenderlos mucho más. Tenemos que darnos cuenta que va a haber muchos, el sargazo, por ejemplo, que ahora vamos a empezar a oír otra vez. Hay también huracanes cercanos, con lo cual tal vez cambien la dinámica. Como les decía, interaccionan unos eventos con otros y que nos pueden dar distintos resultados a los que esperamos, pero creo que una de las cuestiones que son más importantes es que conozcamos nuestro medio, conozcamos las posibilidades que tiene en nuestra profesión, en la industria, en la empresa donde estamos, en las localidades, y que acompañemos al discurso la acción, y a la acción la crítica, el diálogo
y la voluntad de encontrar la coordinación necesaria para cambiar todo lo que se necesita cambiar. Santiago. Muy bien, pues doctora, muchísimas gracias realmente por todo. Le paso la palabra a la maestra Beatriz Manrique, secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, para que nos apoye con el cierre de esta conferencia magistral. Pues a mí no me queda mucho que decir, además de agradecerle infinitamente el nivel de charla que nos ha brindado, lo pertinente. Yo en cada una de las conferencias que hemos tenido trato de hacer el siguiente énfasis, y es que no romanticemos lo que estamos viviendo con la pandemia y con la reducción de la movilidad, que tengamos claridad de que si bien hay una reducción de emisiones, esto no quiere decir que la cosa esté mejor, quizá en un cortísimo periodo y en un cierto punto específico está menos mal. Que no romanticemos que si hay animales que se han acercado a ciertos espacios físicos porque la movilidad humana se ha detenido, eso signifique que el planeta está recuperando sus espacios. No es así, y el riesgo de un rebote enorme con, como dijo usted al principio, una acelerada entrada a las actividades económicas sin tomar en cuenta los temas ambientales pueden generarnos resultados que vamos a lamentar todos. De ahí que por eso es importante estos conocimientos, esta información, ayudar a su divulgación para que podamos tener más herramientas para nuestra toma de decisiones. Muchísimas gracias a todos, doctora. Un honor, un placer. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta conferencia magistral. Aprovecho para decirles que la semana que entra, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, tendremos eventos virtuales, estén pendientes, y que, bueno, después regresaremos con nuestras conferencias magistrales. Ya tenemos la confirmación de la maestra Marta Delgado, subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores también. Entonces, bueno, pues ya estamos preparando para seguir divulgando conocimiento y tener muchas herramientas para nuestra toma de decisiones. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la próxima. Un placer. Pues muchísimas gracias, secretaria. Muchísimas gracias, doctora Amparo Martínez. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Realmente, pues, ha sido un gusto tenerlos y nos vemos en próximos días. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.